Como digo, la Biblia nos enseña que estos valores de la fe, la esperanza y el amor de los que voy a hablar esta tarde son los fundamentos donde la vida cristiana se asienta. En el texto de Primera de Corintios, que habla sobre esto y que leeremos ahora, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. No había iglesia más carnal que la iglesia de Corinto. Si alguien le dio problemas a Pablo y quebraderos de cabeza, os aseguro que fue la iglesia de Corinto. Era una iglesia que se jactaba, por usar un lenguaje bíblico, de tener muchos dones, de ser muy espirituales. Pero Pablo les dice, no. Y llegamos al capítulo 13 de Primera de Corintios, donde Pablo les dice, la fe, la esperanza y el amor son lo que sostienen la iglesia de Cristo. Da igual los dones que tengáis. Si no tenéis fe, esperanza y amor sobre todo, y es donde hace él un alegato a favor del amor en el capítulo 13, no tenéis nada. Me da igual que habléis en lenguas, que profeticéis. La palabra profetizar no significa adivinar el futuro, sino que predicaban. Me da igual que recojáis dinero y se lo deis a los pobres. Si no lo hacéis todo con fe, con esperanza y con amor, no sirve para nada. Así que el texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios 13, del 4 al 7, y ya tendremos algunos textos más, por supuesto, es este. Tener amor es saber soportar, y lo estoy leyendo en otra versión que no es Reina Valera, ¿vale? Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de la injusticia, sino alegrarse de la verdad. Tener amor es sufrido, sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Fijaos, tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Esa es la clase de amor de la que Pablo les habla a la iglesia de Corintio que necesitan y, por ende, a nosotros. Pablo está describiendo aquí que el carácter de Cristo, hermanos. Ni más ni menos, está describiendo el carácter de Cristo, de nuestro Señor, y nos insta a que le imitemos. Y esto es muy difícil, porque no vamos a decir que esto es fácil. Sufrirlo todo, soportarlo todo. El Señor no abrió su boca, no condenó cuando le condenaban, cuando le hablaban no respondía mal por mal. Esto es difícil de vivir, hasta que uno se convierte en madre o padre. Hasta que uno se convierte en madre o padre. Si hay un momento en la vida en el que todo se hace realidad, en el que todo esto se hace realidad y lo podemos vivir, es el momento en el que nos convertimos en madres y en padres. Y el amor de una madre es el reflejo del amor de Dios, que es incondicional y sacrificial. Es así. El amor de una madre es incondicional y sacrificial. Podéis preguntar a la madre del peor asesino que os podáis imaginar. Que esa mujer dirá, sí, mi hijo es un asesino, pero es mi hijo y yo le quiero. No puedes renegar de él. En el mismo momento en el que nos convertimos en madres, toda nuestra vida se transforma, nuestro ADN cambia, para caminar cada día más allá de nuestras propias fuerzas y de nuestra salud mental. Ya no solo nuestras fuerzas físicas, nuestra salud mental ya está en juego, ¿de acuerdo? Hay unas características para el puesto de madre. Hay unas características, Estamos empleadas a tiempo completo, siempre, 24 horas, Aquí no hay festivos. El sueldo base es cero patatero, ¿no? Ese es el sueldo base. ¿O os pagan algo? Pues todo sí, Nuestra paciencia extrema es requerida constantemente. Yo recuerdo a mi hija cuando era pequeña que yo estaba en el sofá, venía de trabajar y me tumbaba y quería descansar 5 minutos, entonces ella aprovechaba y empezaba mamá. Ella estaba esperando a que yo cerrara los ojos para ella, mamá. Es la paciencia infinita la que desarrollamos, ¿no? No tenemos vacaciones, por supuesto, ni ausencias por enfermedad. Mamá no se pone enferma, o sí se pone enferma. Mamá no se pone enferma. Mamá se pone enferma, hace la comida y se sienta. Sigue enferma cuando hace la cena y sigue enferma
Mamá no se pone enferma. Tolerancia a trabajar con fluidos corporales, eso lo sabemos muy bien, sobre todo cuando son bebés, eso lo de los fluidos corporales lo sabemos. Siempre vamos con una vestimenta muy casual porque ropa limpia, sobre todo cuando son pequeños, nunca está limpia, ¿verdad? Siempre hay alguna manchita. ¿Sabes que tu jefe mide la mitad que tú? Tu jefe mide la mitad que tú. Luego a lo mejor ya irá creciendo, pero tu jefe mide la mitad que tú, ¿eh? Y tenemos que tener, esto es muy importante, madres, una actitud siempre abierta a que nos critiquen constantemente. Mamá, mamá, esto, mamá, calla. Y contra más mayores, tía, contra más mayores, mamá, mamá, tú, mamá, calla, mamá, esto no, mamá. La crítica es constante. La gran ventaja y bendición de tener una madre cristiana, hijos, hijas, la gran ventaja de tener y bendición una madre cristiana es que aunque a ti no te lo parezca, aunque no te lo parezca, tu madre te ama con la paciencia y la bondad porque sabe que Cristo la ama a ella con la misma paciencia y la misma bondad. Y como eso lo ha entendido en su vida, lo tiene que trasladar a la vida. Muchas madres que no son cristianas también tratan a sus hijos con paciencia y bondad, pero nosotros, los hijos del Señor, sabemos el amor tan grande que Cristo derramó por nosotros. Y es ese amor que va más allá, de todo lo que tenemos que desarrollar en la vida de nuestros hijos. Mirad, nuestras madres cristianas son guía espiritual, fijaos, nos ayudan a entender la Biblia. Están ahí para ayudarnos a leer la Biblia y a entenderla. Son un ejemplo de vida, a pesar de nuestros errores, a pesar de sus errores, son un ejemplo de vida para el desarrollo moral y ético de sus hijos. Os aseguro que esto es así. Una base sólida donde se construye el hogar son esas madres, porque ellas lo hacen sobre los cimientos de la palabra de Dios. Muchas personas construyen su vida sobre muchas cosas, pero cuando esas cosas caen y desaparecen, ¿qué queda? El Señor dice que mi palabra permanece para siempre. Cuando fundamentamos nuestra familia y la educación de nuestros hijos en la palabra de Dios, esa es una roca firme, inconmovible de los tiempos. Instruye al niño cuando es pequeño y aun cuando sea mayor, no se apartará de él. Aunque tú dejes de asistir a la iglesia por cuestiones, por desgracia, hay personas que se apartan, siempre llevarán esos valores dentro de ellos. Y conozco muchas personas así. Son un apoyo emocional para sus hijos, ofreciéndoles apoyo en oración, en generosidad, en fe. Enseñan a sus hijos a vivir en integridad. Es que ellas viven lo que creen y os lo trasladan a vosotros. Ellas viven lo que creen, porque vosotros sois los primeros que llamáis la atención a vuestra madre, a vuestro padre, cuando os dicen, haced esto, y ellos no lo hacen, ¿verdad? Porque a veces nos pueden decir, mamá, tú dices que la palabra de Dios dice esto, pero tú no lo estás haciendo. Los primeros que se van a dar cuenta son nuestros hijos. Por lo tanto, nosotras tenemos que vivir la palabra de Dios y cuando se la trasladamos a nuestros hijos tenemos que vivir esos valores, porque ellos son los primeros que se van a dar cuenta de ello. Y créeme cuando te digo que en momentos difíciles de la vida vas a querer a tu madre a tu lado. Muchos amigos vas a tener en esta vida, muchos. Mucha gente que te va a decir que te quiere y que va a estar contigo, pero en el momento de la verdad os aseguro, es vuestra madre, es vuestro padre, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? La aplicación práctica que podríamos decirle a nuestros hijos, pues honra y agradece a tu madre por su amor incondicional. Practica el amor en la relación diaria con tu madre, imitando el amor de Dios también con ella. Que sea algo recíproco, no algo que vaya unidireccional en una sola dirección. De hecho, ninguna relación en la vida funciona si es solamente unidireccional. Tiene que haber una reciprocidad. Mostremos gratitud y cariño a nuestras madres. De verdad, mostremos gratitud y cariño a nuestras madres, expresando nuestro amor no solo con palabras, sino con acciones, con acciones.
¿Cuándo fue la última vez que no era el día de la madre, no era su cumpleaños, pero la abrazaste, le dijiste, mamá, ¿cuánto te quiero? Reconozco así, reconoces, sin tener que hablar, reconoces toda la labor que tu madre está haciendo contigo. No nos hace falta hijos que nos recuerden constantemente que somos unas obsesas del orden. No. Ni de la limpieza ni la educación. No. Ya lo sabemos. Eso lo sabemos de eso. Lo que queremos es que vosotros lo sepáis. Queremos que vosotros sepáis eso, que hay que tener un orden, una educación, una limpieza del cuarto. Aquí habrá niños muy ordenados en su cuarto. Otros llegan a casa y parecen una invasión. Sobre todo los hijos únicos. Mis sobrinos son 4 y tienen sus cuartos impolutos. Le dije un día a mi sobrina María, María, es que, dicen, tía, es que me los roban mis hermanos, yo tengo que esconder todo. Es claro, tienes hermanos, pero los hijos únicos van un poco a su aire. En segundo lugar, vamos a hablar de la esperanza, ese faro de la vida. Sin esperanza es imposible vivir. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, un futuro para daros un futuro y una esperanza. Esto dice el profeta Jeremías. Cuando las chanclas vuelan, ¿vuelan o no vuelan las chanclas? En mi casa vuelan, ¿eh? Ahora ya no, porque con 25 años a mi hija, pero las chanclas han volado. Cuando nos podemos afónicas de tanto gritar, cuando la frustración nos invade, al ver el tremendo desastre que nos ha organizado ese niño que nunca se mete en problemas o esa niña que nunca se mete en problemas, cuando nos dicen medias verdades pero sabemos que nos están diciendo mentiras, cuando no se comen el arroz a la cubana o el puchero en tu casa porque mamá, tú no lo haces bueno, pero qué bueno está el puchero en casa de José porque su mamá lo hace tan bueno, eso me ha pasado a mí, no sé si seré la única. Es en esos momentos de desafío mental y espiritual, os lo aseguro, es en esos momentos donde de verdad necesitamos agarrarnos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Las madres no tenemos más opción que enfrentar estos desafíos con esperanza, confiando en que Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito para nosotras y para nuestros hijos. Nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos tienen un propósito en las manos de Dios que nada ni nadie podría imaginar. No os figuráis lo que Dios puede hacer con una persona cuando se pone en sus manos. Y nosotras lo sabemos. Así que oramos, oramos y oramos. Las madres no tenemos más opción que enfrentar estos desafíos con esperanza y confiando en que Dios tiene ese propósito para nuestros hijos. La esperanza que obtenemos en el Señor y que nos sostiene en momentos difíciles de la educación de nuestros hijos. Animémonos como madres aquí en nuestra iglesia, animémonos como madres a seguir confiando en las promesas del Señor. Oremos las unas por las otras. Madres que tienen a sus hijos en la iglesia, qué bendición. Madres que no tienen a sus hijos en los caminos del Señor, oremos, no dejemos de orar por esos hijos. No sabemos lo que Dios tiene preparado. Os lo digo por experiencia, que yo soy una prueba viva de eso, que cuando os hablo, yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo no me eduqué en una familia cristiana, ni mucho menos. Por eso, ¿cuánta bendición hay en educarse en una familia con los valores cristianos? Es una tremenda bendición. De verdad, atesorar a vuestros padres cristianos que os están trasladando los valores del reino del Señor. Porque os aseguro que si echamos un vistazo por las familias de fuera, hay mucha oscuridad en muchas familias. Busquemos siempre apoyarnos en nuestro buen Dios para seguir adelante, por supuesto. Y en nuestras oraciones pidamos a Dios fortaleza, nuestra esperanza como madres y de toda nuestra familia. Señor, fortaléceme para educar a mi hijo, fortalece mi casa, Señor. Sé tú, tu Santo Espíritu, el que nos guíe. A los hijos os digo, las madres se equivocan, Las madres se equivocan. Y somos imperfectas, muy imperfectas. También tenemos prioridades y necesidades que no pasan por vosotros,
tenemos otras aficiones y hobbies que también nos gusta desarrollar aparte de la crianza. También nos gusta tomar descansos, aunque no sean muchos. Tenemos otras metas también aparte de la maternidad. Se puede tener otras metas aparte de la maternidad, ser madre y tener otros anhelos, ¿eh? No tenemos todas las respuestas. No, esas las tiene el Señor. Todas las respuestas las tiene el Señor, nosotras no. Tenemos muchos malos días, tenemos muchos días buenos, pero también tenemos malos días. Y en esos días también nos gusta que nos abracen y nos digan, mamá, esto también pasará. Esto también pasará, mamá. Y podemos pedir ayuda, por supuesto. Las madres podemos pedir ayuda en cualquier momento. No estamos solas, está el Señor y además tenemos a la familia de Cristo para que nos apoye en oración, para que nos apoye pues, llamándonos por teléfono, mandándonos un WhatsApp. Qué bonito es tener personas que creen lo mismo que nosotros, que sienten lo mismo que nosotros por el Señor y que nos entienden. El último punto es la fe, la confianza en Dios. Mirad, 2 Corintios dice, porque por fe andamos, no por vista. Y os aseguro que cuando eres madre, esto se desarrolla de una manera, vamos, extraordinaria. La fe de una madre que cree en Dios y que ha hecho de Él lo primero, le da fuerza para criar, para cuidar y para guiar a sus hijos. Le da la fuerza para criar, para cuidar y para guiar a sus hijos, incluso en los tiempos de incertidumbre, que son muchas veces. La fe es la confianza en que Dios cumple sus promesas y nunca jamás nos va a abandonar. Yo conozco muchas mujeres cristianas con un matrimonio cristiano que crían a sus hijos y dices, qué bendición. En mi caso, mi marido no es creyente, no asiste a la iglesia. En el caso de muchas mujeres están solas criando a sus hijos. Y tengo que decir que me quito el sombrero. Me quito el sombrero ante estas mujeres que están solas criando a sus hijos en el amor, en la fe y en la constancia y en la palabra de Dios. Cómo Dios las cuida, cómo Dios las prospera, cómo no las deja. Yo me quito el sombrero y doy gracias a Dios por ellas. Porque qué difícil es educar a unos hijos y cuando estás sola y la mesa está sola o a la silla le falta una pata, qué difícil es sostenerse. Qué difícil. Yo me quito el sombrero, de verdad, y doy gracias a Dios por ellas. Las madres cristianas oramos pegadas a la puerta de los cuartos de nuestros hijos. No estamos locas, lo hacemos. Vamos, no sé si alguna vez lo habéis hecho, pero en algún momento dado te pones ahí en la puerta y empiezas a orar, porque hay una situación difícil, hay un momento de crisis y dices, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Cuando os vais a la escuela o al instituto, nos ponemos a orar. Decimos, Señor, que llegue bien. Cuando salís de viaje, nos ponemos a orar. Cuando volvéis de viaje, Señor, gracias porque están aquí. Cuando tenéis un examen, Señor, ese examen. Cuando lo habéis hecho, Señor, gracias porque... Cuando nacéis, Señor, esa esposa, ese esposo para mi hijo, para mi hija. De verdad que lo hacemos, de verdad. Oramos por vuestro presente, oramos por vuestro futuro, las madres. No dejamos de orar nunca, porque si no oramos nosotros, madres y padres, por vosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién os va a presentar todos los días delante del trono de la gracia? ¿Quién? Vuestras madres, vuestros padres. Ellos son los que nos van a cubrir. Señor, cubre a mi hijo, cubre a mi hija, guárdalo de todo mal. ¿De cuántos males nos ha librado el Señor por las oraciones de los unos por los otros? ¿De cuántos males? ¿De cuántos males? Pero sobre todo oramos para que por encima de todo conozcáis y améis al Dios de la vida, al que hizo posible que hoy estéis aquí. Que os rindáis a Él con un corazón agradecido. A los hijos os digo, sigue el ejemplo de tu madre, síguelo, que confía en Dios en todo momento y que no quiere que estés en otro lugar que en sus poderosas manos, en las manos del Señor. Sigue ese ejemplo. Mirad, hay un texto bíblico en 2 de Timoteo,
segunda de Timoteo del 1 al 5. Pablo escribe a Timoteo y empieza diciendo, verdadero hijo en la fe. ¿Se pueden tener hijos en la fe? Por supuesto. Hijos espirituales, madres espirituales, por supuesto. Yo siempre digo, mi tía Rosy ha sido mi madre espiritual y sigue siéndolo. La persona que me llevó a los pies de Cristo, la persona que me enseñó que había que amar a Cristo y que no se dio por vencida y oró y oró y oró hasta que yo volví a los pies de Cristo. Esa es mi madre espiritual. Pablo habla a Timoteo como verdadero hijo en la fe y le dice que se esfuerce, que se esfuerce. Mirad, segunda de Timoteo 1, 5, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dice. Pablo está resaltando aquí la gran herencia que Timoteo ha recibido de su madre y de su abuela. La escritura que Timoteo leía no es la Biblia que nosotros tenemos. Ellos tenían el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba configurando en ese momento. Entonces, su abuela y su madre se encargaron de enseñarle que la Torá, que hasta entonces era lo que tenía el pueblo judío, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todos los libros sapienciales, Salmos, Proverbios, todos. Lo instruyeron en la palabra de Dios. Lo instruyeron en la palabra de Dios. Ellas fueron quienes guiaron a Timoteo fortaleciendo su fe y su amor por Dios mediante la lectura de la palabra de Dios y la oración. Cuando conocieron a Pablo, cuando conocieron al Señor Jesucristo, eso no invalidó lo que aprendió Timoteo en el Antiguo Testamento, reforzó, porque Cristo refuerza la escritura del Antiguo Testamento, lo vemos por todos los evangelios. Habrá momentos en los que no entenderás a tu madre, te lo aseguro. Habrá momentos en que no entenderás a tu madre, no te preocupes, ella a ti tampoco te entiende. Habrá momentos en que tú dirás, mi madre se le ha ido la olla, pero es que ella va a decir, mi hijo, Señor, ilumínalo o elimínalo, una de dos, porque de verdad que hay momentos así en la crianza de un hijo. Pero tu madre sabe que Dios sí sabe. Tu madre sabe que Dios sí sabe, sí entiende, sí se ocupa. Y las madres sabemos esto y podemos vivir confiadas descansando en el amor del Señor. Agradece a Dios por los valores cristianos que has recibido a través de tu madre y pide poder vivir con esa misma confianza y con esos mismos valores que fortalecen esa familia en la que tú vives ahora, porque tú formarás un día tu familia y necesitas esos valores y esos cimientos para formar tu vida. ¿Los necesitáis? Para concluir, hermanos, os digo, mirad, no somos las mismas madres de la Biblia, si lo pensamos, si leemos las historias de las madres de la Biblia, no somos las mismas madres de la Biblia, pero a la vez sí. Porque los retos a los que nos enfrentamos las madres de hoy en este mundo digital, donde todo es un estímulo constante para nuestros hijos, a recibir recompensas inmediatas, no existía en los tiempos de la Biblia, eso no existía. Existían otros retos, pero ese no. Y cada día el príncipe de este mundo, día y noche, hace un llamado a seguirle por el camino fácil. Y cuando uno es joven, es más atractivo el camino fácil que la puerta estrecha. Eso es así, nos ha pasado a todos. Mirad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. No son pocos, son muchos. Es un llamado para todos nosotros, pero para las generaciones más jóvenes, os digo, fácil es el camino y ancho que lleva a la perdición. Y la semana que viene hablaremos sobre el Salmo 1, seguiremos con el estudio sobre Salmos y hablaremos sobre el Salmo 1. Pero el camino que lleva a la salvación es estrecho y no es fácil de andar. Pero es que no hay otro, no hay alternativa. Existen tantos mundos paralelos a este en las redes sociales, ¿verdad? Hay una frase que dice, existen otros mundos, pero todos están en este. Todos,
porque cada uno vive su realidad y mi realidad es mi mundo, tu realidad es tu mundo. Hay quien tiene por encima de sus posibilidades y abre la puerta de su casa y tiene la puerta del armario, la puerta de la nevera y tiene todo lo que quiere, y hay personas en otros países que no viven esa realidad y su mundo es un mundo de carencia y oscuridad y necesidad. Por eso digo que existen otros mundos, pero todos están aquí. Por lo tanto, en este mundo donde existen tantos mundos paralelos, en las redes sociales sobre todo, que demandan lealtad, que demandan lealtad, Dios demanda lealtad, pero Satanás demanda lealtad, no os penséis que no. Le mandan esa lealtad a nuestros hijos, que hacen que siempre se estén comparando con el influencer de turno, con la cantante de turno que está tan de moda, que todas se parecen, que son la misma, todas son un clon, que todas quieren ser la misma persona, que hace que nuestros hijos sean secuestrados por mentiras de Satanás cada día. Se hace imprescindible estar siempre vigilando, velando y orando por ellos. Es que es imprescindible, madres y padres, velando, orando, porque es que está como león rugiente, esperando a quien se come. Los retos para educar a nuestros hijos en este siglo son infinitamente mayores que los retos que enfrentaron Ana, la madre de Samuel, Sara, María, la madre de Jesús. Son otros retos infinitamente mayores. Sin embargo, en lo básico son iguales, porque las madres de antes se siguen preocupando por las mismas cosas básicas que las madres de ahora. Las mismas. Que crezca sano, que crezca feliz, que no le falte lo indispensable, que tenga una buena formación, que sepa elegir pareja, que tenga un buen trabajo, pero sobre todo que sea un hombre y una mujer que anden en los caminos del Señor, que marque la diferencia en este mundo. Porque os digo una cosa, niños y niñas, jóvenes y mujeres y hombres, adolescentes, jóvenes, porque ahora se es joven hasta los 40, pero bueno, que no están en los caminos del Señor y que hacen todos lo mismo y que no hacen nada productivo en esta vida, hay a patadas. Pero un hombre y una mujer comprometidos con la palabra de Dios marca la diferencia en este mundo, la marca. La forma del mal en este mundo se va adaptando a cada generación. No sé si lo habéis pensado, pero la forma del mal a este mundo se va adaptando a cada generación para saber seducirlos. Y nosotras, las madres y los padres, debemos ser más astutos. Ya nos dijo el Señor, ser astutos como serpientes, sencillos como palomas. Y saber identificar de antemano cuáles son esos peligros para poder guiar a nuestros hijos siempre hacia los caminos del Señor. Muchas veces nos vamos a equivocar. Seguramente que nos vamos a pasar de frenada, seguro, seguro. Pero todo lo haremos por amor a vosotros, para rescataros con uñas y dientes de Satanás, que es el que os quiere llevar y zarandearos y llevaros a su terreno. En este Día de la Madre, recordemos que el amor, la esperanza y la fe son los pilares que sostienen las familias cristianas. La fe, el amor, la esperanza y la fe son lo que sostienen las familias cristianas. Honremos a nuestras madres, hermanos y hermanas, no solo con palabras, sino con acciones que reflejen esos valores que tanto esfuerzo y dedicación se afanan ellas por transmitir a sus hijos. Lo hacen día y noche y no descansan.